bienvenidos al municipio de Acajete, a la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz. Le damos la cordial bienvenida al periodista e investigador Fernando Coca Meneses, autor del libro Balas con Remitente, que es un trabajo muy importante sobre el trabajo de armas de Estados Unidos a México, una investigación que pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿de dónde vienen las armas que alimentan la violencia en México y quiénes son los responsables del flujo? Fernando, es un placer recibirte. También recibimos con muchísimo gusto a la licenciada Claudia Rivera Arrieta, coordinadora nacional del Camino de México. Acajete es tu casa, también, por favor, Fernando, es tu casa. Pues damos la bienvenida, por favor, a los medios de comunicación para que podamos dar comienzo a estos trabajos. Que, por favor, Fernando, nos comentes qué motivó esta investigación tan importante, por favor, y darle paso a las preguntas de los medios de comunicación. ¿Cuál es el principal hallazgo del libro? ¿Qué debes de conocer la sociedad mexicana sobre el origen de las armas? ¿Qué consideras que deba de conocer la sociedad mexicana sobre el origen de las armas? Y por favor, el micrófono es tuyo, y posteriormente damos paso a preguntas de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por la invitación para venir a esta región de Puebla. A veces todo se concentra en las capitales, pero qué bueno que en esta zona de Puebla, nosotros en la Ciudad de México conocemos la zona porque es muy conocida por Tepeaca, todo el valle de Tepeaca, Amozoc, y a veces nos pasamos de largo cuando venimos a Acajete. De repente, oye, ¿y qué es allá? Nos paramos un ratito, vemos y nos seguimos, pero gracias por la invitación. ¿Por qué este libro y para qué este libro? Primero, el por qué. En la discusión pública, tanto en México como en Estados Unidos, y esto involucra a cada uno de nuestros municipios, se dice que la violencia que se vive en México es cruel, es cruda, es una violencia que no habíamos tenido en nuestro país, no había memoria de eso, si no es que hubiese sido en algunas revoluciones de las que tuvimos, la de 1810, la Reforma y la de 1910. Esta violencia está acabando con la tranquilidad de muchísimas regiones en la República. Y somos los malos no solo en México, en Estados Unidos principalmente nos achacan sus males. Sin embargo, hay un elemento que es el personaje principal de esta tragedia, y que son las armas de uso militar que Estados Unidos importa ilegalmente hacia nuestro país. Cada año entran 500,000 armas de uso militar a nuestro país y son ilegales. ¿Qué tiene que ver esto con la violencia que hay? Bueno, pues esas armas tienen un destinatario y son los cárteles de la droga, que ahora no solamente se dedican al tráfico de estupefacientes, sino también a la extorsión, al secuestro, a la trata de personas y delitos de esa índole. ¿Por qué venir a Acajete entonces a platicar de algo que quizás no está tan presente en nuestra geografía? Pues quiero decirles que el Estado de Puebla, como el Estado de México, como San Luis y otras entidades, somos entidades que por nuestra localización geográfica tenemos la capacidad logística, es decir, nuestras carreteras, nuestros caminos unen a unos estados con otros. De aquí uno parte hacia Veracruz, Jalapa, Orizaba, hasta llegar al puerto. Puebla tiene contacto con Oaxaca, por aquí llegamos a Oaxaca.
Hidalgo, Tlaxcala, igual que el Estado de México. Y eso nos hace ser sensibles a esta violencia. ¿Qué detona la grave crisis de seguridad y violencia que tenemos? Que esos grupos criminales tienen esas armas. Si partimos que tenemos más o menos 20 años con ese conflicto, estamos hablando de 10 millones de armas que están circulando en nuestro país. ¿Lo sabíamos? No todos. Estábamos conscientes de que ese negocio billonario es el que nos está afectando a nosotros. Creo que no todos, la mayoría de los mexicanos desconocían este tema. Y luego nos dicen que por esos grupos criminales les está llegando a ellos una droga que se llama fentanilo. Primero, si no hay consumo, igual las cosas serían diferentes, pero ¿qué permite que llegue el fentanilo a las calles de todas las ciudades y los condados de ese país? Precisamente el poder de fuego que les da a los criminales tener esas armas. En el libro identificamos 11 rutas por donde llegan las armas a cada lugar de nuestro país. 11 rutas que tienen que ver con casi todos los estados fronterizos y otros que no están en la frontera directamente de México, Estados Unidos, pero que también venden armas. Y son las mismas rutas que llevan la droga hacia el norte. Si desnudamos el sistema, no solo explicamos cómo entran y para qué entran, sino qué permite que esas armas lleguen aquí. Y lo que están causando, aquí llevamos en los últimos 20 años más de 350,000 personas muertas por eventos violentos. En Estados Unidos cada año suman 110,000 personas muertas por sobredosis de fentanilo. Es decir, estas armas contribuyen a las crisis humanitarias que tenemos por la violencia que generan. No es lo mismo que una persona en México que le pide a la Sedena, que es la única dependencia que puede vender armas, y que vaya uno a comprar un rifle, una escopeta para cuidar la parcela, los bienes comunales, la casa incluso, que hay en Estados Unidos que compran armas como si fueran juguetes, y no son cualquier tipo de armas, son armas de uso militar. Aquí no nos dejan comprar una pistola que sea de un calibre más alto de 380, y nuestras escopetas y nuestros rifles son de los calibres de los más bajos. En Estados Unidos esos calibres los usan los chamacos, los adolescentes. Con eso les enseñan a usar las armas con las que nosotros protegemos nuestros ejidos. ¿Qué lleva también a que este libro haya surgido, haya sido un trabajo para exponerlo ante la sociedad mexicana? Que en algún momento, quien era canciller de México en el gobierno del presidente López Obrador, se le ocurrió que tenía no solo que quejarse diplomáticamente de que las armas están causando violencia, sino pensó, como dicen por ahí, afuera de la caja, no como todos lo han hecho. Dijo, a ver, me voy a salir de lo que comúnmente haría cualquier diplomático. En lugar de quejarme con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los voy a ir a demandar porque están produciendo herramientas de muerte y están causando estragos en el territorio mexicano. Bueno, pues se fueron para allá y que los demandan, y como en México hay que cubrir un tramo para que los jueces digan sí o no. Una vez que se presentó la demanda, todos dijeron, no, nos los van a rebotar, va a aparecer pelota de frontón en la pared. Y pues no, llegó hasta la sala de la Corte de los Estados Unidos.
Y a pesar de que el veredicto no fue favorable, incidimos ya en la legislación judicial de los Estados Unidos. Y hoy, esos precedentes que se han sentado nos van a permitir que en lo futuro alguien se le ocurra buscar alguna otra arista de todo este tema y va a poder demandar. 350,000 muertes por violencia en México y 110,000 anuales por sobredosis son motivo suficiente para exponer esto que está sucediendo. Y nos afecta a todos por igual. No solo a las personas que están en Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, que son los lugares que, por las noticias que vemos, son donde más violencia hay. También en nuestros municipios, también en nuestras carreteras, en los 32 estados de la República se registra esto. Unos más visibles, otros mucho menos, pero lo tenemos. Este texto pretende abrir un espacio de diálogo, de debate, de discusión, pero más aún, un diálogo para que todos participemos de las soluciones junto con las autoridades, aquellas que se dejen ayudar, porque cuando la sociedad comienza a trabajar al lado de sus autoridades, sean regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales o federales, senadores, la presidenta de la República, que bien está haciendo el trabajo en estos momentos para disminuir estos homicidios, la verdad que la sociedad puede vivir con mayor tranquilidad. Eso es lo que me llevó a escribir el porqué y para qué de este libro. Y pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Fernando. Le damos paso a los medios de comunicación para que puedan desarrollar preguntas. Están aquí presentes medios locales y por supuesto también una red de radios comunitarias. Adelante, para que inicien las preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Miguel Lupita Candelario de Radio CC. Bueno, me gustaría hacerle un par de preguntas. La primera, ante la constante estimulación de violencia que nos vemos expuestos, como los narcocorridos, narconovelas, incluso la narcocultura a la que nos vemos sometidos diariamente, las juventudes y la sociedad en general, ¿cómo podemos hacer la concientización a la sociedad? A ver, aquí es un tema muy polémico porque algunos nos dirán las series de Epigmenio son las que provocaron que los jóvenes quisieran ser narcos como aparecen en las series. Algunos escucharon los corridos tumbados y a partir de ahí se inspiraron y se fueron a meter al narco. Tal vez hace muchos años, pero muchos años, hubiera ocurrido. En mis tiempos, y ya están lejanos, oíamos a un grupo que cantaba Camelia la Tejana y no por eso nos fuimos a meter al narco. La situación es mucho más complicada y mucho más trágica. Hoy el reclutamiento para los grupos criminales se da levantando jóvenes. ¿Por qué tenemos casi 130,000 personas desaparecidas? Principalmente hombres y mujeres jóvenes. Porque se los están llevando a fuerza. Ya vimos lo que sucedió en Jalisco, cuando descubrieron el rancho Izaguirre. No creo que ninguna de las personas que ahí perdió la vida haya ido por su voluntad después de ver una película de narcos o haber escuchado un corrido. Se los están llevando a la fuerza. ¿Y por qué alguien se va con ellos? Porque estos cabezones llegan en sus camionetotas, llegan con esas armas de alto poder. ¿Y qué hace uno? Corro, me matan. Igual me levantan y en una de esas me les escapo. Eso es también a lo que está contribuyendo ese tráfico de armas. Creo que los mexicanos, todos, jóvenes, adolescentes, principalmente,
somos lo suficiente o son lo suficientemente inteligentes para saber que lo que ven en la televisión y lo que escuchan son ficciones. Y no creo que hoy por hoy, eso los esté llevando a sumarse al crimen organizado. Creo que se van, la mayoría, hoy, a la fuerza. No es por su voluntad. Se los están llevando 130,000 personas desaparecidas desde que estas armas empezaron a llegar a nuestro país. Antes no veíamos eso. ¿Por qué subió la extorsión? ¿Por qué subió el secuestro? ¿Por qué las desapariciones? Por el poder de fuego y el miedo que impone tener ese tipo de armas. Antes había no una paridad porque ellos ya traían sus cuernos de chivo, pero ahora, desafortunadamente, esas armas quedaron en la historia, son prehistóricas. Ahora las armas que traen, si un cuerno de chivo con el jalón de un gatillo trae un cargador de 30, 40, 50 balas, eso era lo que traían. Ahora tienen cargadores que van más allá de los 100 tiros por jalón de gatillo. En menos de un minuto, el medio minuto, lanzan una ráfaga de 100 disparos. Eso es lo que está provocando eso. Creo que lo otro, que lo vea quien lo quiera, que lo asuma solamente como una ficción. Creo que hoy estamos en esa situación. Bueno, si me permite, tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando se vive en un sistema corrompido que le falla a las juventudes día a día, ¿cómo usted desde su perspectiva podría decirnos para erradicar y sobre todo para prevenir este tipo de conflictos sociales? Fíjate que en cada estado hay diferentes formas de organizarse. Aquí tienen las redes comunitarias, en otros estados tenemos organizaciones civiles, y creo que tenemos un instrumento que nos puede ayudar a que los jóvenes se dirijan a otro lado. Hace unos días estábamos en Villagrán, Guanajuato, y un joven de 13 años nos decía: es que el gobierno tiene la culpa porque no tenemos espacio para desarrollarnos, etcétera, etcétera. Y yo le contesté: oye, si en tu casa con lo que trabaja tu hermana mayor, tu mamá y tu papá no alcanza, tú ya tienes edad suficiente para ir a la presidencia municipal y buscar un programa social que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Quizás no haya para todos en algún momento, pero habrá un programa, una beca, en donde sí encontrarás espacio para no tomar la decisión de irte a un lugar donde lo primero que vas a perder, ya de entrada, es la vida. ¿Por qué? Porque si te vas con ellos y entras en una confrontación, ahí están las balas. Y si vas con ellos y te captura la autoridad, terminarás tú en la cárcel. Hay hoy sí herramientas que nos permiten no involucrarnos en ese tipo de asuntos. Este libro ha salido a toda la República, hoy es el 18 estados ya visitamos, con una organización que coordina a nivel nacional, Claudia, se llama El Camino de México, y aquí tiene un representante. Organícense y verán que habrá respuesta de sus autoridades, porque cuando una sociedad se organiza, hay respuestas. Y si es para evitar que la juventud o cualquier persona caiga en manos del crimen organizado, qué mejor. Aquí hay libros. Estos libros nosotros queremos que se conviertan algo así como un libro de texto. Ustedes lo lean, que nuestros vecinos lo lean y que lo hagan un texto que se pueda socializar con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, con sus colegas, con sus compañeros de trabajo, que lo discutan y que vean que esa violencia que vivimos
no es generada por México. A ver, empiezo por el final. El proceso para escribir el libro requirió de mucha información. Mucha información. Yo empecé a estudiar este tema desde los 80, del siglo pasado. Bueno, ahí traía yo un archivo que se fue incrementando con el tiempo y que a partir de 2003, 2005 empezó a surgir una dinámica diferente de cómo obtener la información. Para escribir el libro desempolvé los archivos, pedí más información, encontré mucha opacidad de los gobiernos de Estados Unidos y de México. Sin embargo, también hay mucho trabajo periodístico en México, principalmente en el norte de la República y en estados como Michoacán. Muchos medios locales como ustedes no saben que son unas fuentes privilegiadas para encontrar lo que la autoridad a veces no nos quiere decir. Y también organizaciones civiles. Cuando a la autoridad le llegamos y le pedimos cuántas armas has decomisado en los últimos años, no sé, no las he contado. Pero cuando llega uno y les dice, oye, Enfoque, en Puebla, me dice que ustedes incautaron en un enfrentamiento que hubo en la México-Orizaba tantas armas. ¿Dónde están? Ya no tienen manera de ocultar. Y eso nos ha llevado a obtener información por la fuente que inicialmente le habíamos pedido que nos contara cuántas armas habían incautado, pero decían, no las he contado. Oye, dice este reporte periodístico que fueron 15. Oye, tengo 13. ¿Y las otras dónde quedaron? No sé. Y de repente le pedimos al Secretariado Nacional de Seguridad que nos diga, oye, después de este evento me dicen que hubo 13 armas incautadas, aunque reportes dicen 15, etcétera, etcétera. Así lo fuimos abriendo esa opción que no se quiere abrir por nada. Y sí, también es un libro que exige rendición de cuentas, y para ello tienen que informar y dejar la opacidad a un lado. Pero también tiene propuestas. ¿Cuál es la intención de este libro? Se los decía yo anteriormente, que se abra la discusión entre la sociedad, pero también intentamos que este libro sea un instrumento que ustedes tengan para que no les vengan con los cuentos de que los malos somos nosotros, los mexicanos, sino que lo que quisiéramos nosotros tener en nuestro país es paz y tranquilidad para poder desarrollarnos en lo educativo, en lo económico, en lo personal, en fin, en una y otra actividad de nuestra vida cotidiana. No tenemos por qué estar pensando que vamos a salir a la parcela o a llevar a pastar al ganado si me van a caer los malos o no. ¿Cuántos ranchos no se han visto? ¿Cuántas parcelas no se han visto invadidas por esos cuates? Y su poder de fuego es lo que nos amedrenta. Caray, acerquémonos, hagamos comunidad, y mientras vean que ustedes están en una sola línea, unidos, y se cuenten con el apoyo del municipio, del ejido, de los bienes comunales, del Estado y de las autoridades, van a ver que ya la van a pensar. Ya va a ser mucho más difícil que les lleguen a molestar en la vida cotidiana. Esa es una de las intenciones del libro. Me llevé casi un mes en redactar el libro, pero yo ya traía un trabajo anterior y lo único que tuvimos que hacer fue primero jerarquizar la información, que vamos a llevar, que no vamos a llevar, ponerla en orden en 14 capítulos
más bien 13, porque el último es el de las propuestas, y a partir de ahí generar un texto que fuera lo suficientemente preciso, conciso y nada rebuscado para que todo mundo lo entienda, en las escuelas, en la casa, en el trabajo, en donde ustedes gusten. Creo que cumple en algún momento con el asunto de la brevedad, de la concisión, para evitar que sea un texto que diga, oye, pues, voy a la página 1, a la mitad del primer párrafo, y ya me aburrí. No, creo que la intención de hacerlo una lectura dinámica fue lo que nos sirvió para tenerlo rápido. Y sí hubo un detonante, ese asunto que les comentaba en la Corte de Estados Unidos. ¿Por qué nos condena la Corte de Estados Unidos a los ciudadanos estadounidenses y a los mexicanos a seguir viviendo en violencia? Y ahí está el tema, ahí está la respuesta. No hago spoiler como dicen los chavos, pero ahí está la respuesta. Muchas gracias. Ahí atrás. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Díaz, de la página Tepatuasco Nuestras Raíces y Radio Tepatuasco. ¿Existe alguna estrategia para que se pueda combatir este armamento pues, del crimen organizado? Incluso hay armamento que pues es capaz de destruir blindajes y destruir aviones, helicópteros. ¿Alguna estrategia existe? Hay, a ver, en dos sentidos. Hay un instrumento del lado de las autoridades que se llama iTrace, que es un instrumento en el que participan México, Estados Unidos con sus agencias de seguridad, y ahí se da información, infortunadamente, después de que estas armas fueron usadas. Y determinan, esta arma se vendió en Riverside y amaneció en Guajuapan. ¿Y cómo llegó ahí? Pues la compró el señor Smith, iba a cuidar con esa arma su rancho, pero ¿por qué apareció en Guajuapan? En Oaxaca, ahí al ladito de Tehuacán. ¿Cómo llegó hasta allá? Pues se hace esto que se llama trazabilidad, que es un rastreo de por dónde llegó el arma. O sea, ¿la compró ahí y se vino volando a Oaxaca? No. ¿Quién la trasladó de esa localidad en Estados Unidos? ¿Por qué frontera? La de California, la de Texas, la de Arizona, la de Nuevo México, entró por el mar, entró por Florida, la desarmaron y en algún momento aquí en México ya la volvieron a armar. Eso lo está haciendo el gobierno. ¿Qué hacen los grupos criminales? Bueno, la compran, mandan a alguien a comprarla, la entregan a alguien que sabe cómo transportarla y pasarla por la frontera, sea completa, desarmada. A veces se usó esa arma en Tijuana, y después en Guanajuato, y después en Jalisco, y en el último lugar que le encontramos fue Guajuapan. ¿Y cómo caminó todo eso? Cuando hacemos esa trazabilidad, cuando hacemos ese recorrido, nos damos cuenta que hay, no todos, aquí es una situación individual, elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, policías de los Estados Unidos, coludidos con el crimen organizado, como igual sucede aquí. Eso no lo podemos negar, ni ocultar, ni es libro para lavarle la cara a nadie. Sin embargo, para que eso entre, alguien tuvo que haber mirado a otro lado cuando pasaba el arma. No lo podemos explicar de otra cosa. La corrupción y la impunidad, o la impunidad y la corrupción, son los elementos que permiten que algunos agentes se coluden con los criminales para que esto suceda. Hay trabajo, se está incrementando, afortunadamente, no es suficiente. Lo que hace México es lo que está en sus manos para evitar esto. El trabajo o la mayor tarea se tiene que hacer allí en los Estados Unidos. Este libro no habla mal de Estados Unidos, no pretende
que nos envolvamos en la bandera y digamos, gringo go home, ¿no? Lo único que necesitamos es que ellos endurezcan sus reglas para que cualquier ciudadano de ese país tenga muchas dificultades para obtener un arma de ese tipo. Se está trabajando, allá van más lentos, a nosotros nos urge que esto se resuelva, porque son nuestros jóvenes los que están muriendo y los que están desapareciendo. A nosotros nos interesa que esos jóvenes estén incrustados en el mercado laboral, estudiando, formando familia. Eso es lo que queremos. Y si este libro contribuye, pues misión cumplida. Muchas gracias. Si me permiten los medios, se quedan y empezamos con lo que es el evento de la presentación del libro, para que podamos enriquecer un poquito más el tema. Y si gustan, al finalizar nos echamos 2 o 3 preguntas más y le avanzamos al evento. ¿Qué les parece? ¿Quién más nos acompaña? Claro que sí, Fernando, muchísimas gracias. Si nos permite, vamos a caminar con esta dinámica que nos propone nuestro amigo periodista Fernando Coca Meneses. Por favor, regidor Odilon, acompáñanos, por favor. Por favor, también nos acompaña nuestro querido amigo Fernando, el cronista del municipio, por favor. Y nuestro anfitrión, por favor. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, que nos acompañes en representación también de nuestro presidente municipal de Cajete y el regidor Fidel también, por favor. Muchas gracias. En representación de Cristian Flores Flores, presidente municipal de Acajete, regidor, bienvenido. Bienvenido, Fidel. Pues continuamos ahora sí entrando en materia a la presentación de esta importante obra para entender con argumentos desde con rigor académico, con rigor de investigación científica, por supuesto de periodista, de este trabajo tan importante para el debate nacional que debe llevarse a todos lados. Fernando, vamos a entrar en materia. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, y también Claudia, representante del Camino de México, también nuevamente bienvenida. Entramos en materia. Fernando, ¿nos ayudas con la exposición, por favor? Y continúa Claudia, toma la palabra. Gracias. Gracias a las autoridades municipales que están aquí hoy con nosotros. Hace rato les decía, cuando la sociedad trabaja de la mano con la autoridad, ya el municipio, la delegación tienen una gran ventaja. Y el tema no es fácil, ¿eh? Hay muchas autoridades que mejor dicen, oye, pues mejor no, las cosas no están muy sencillas, y lo sabemos, no están sencillas, pero ya nos vamos a meter a Tijuana, ya nos vamos a meter a Mexicali, nos vamos a meter el fin de semana a Villagrán, Guanajuato, que es una de las zonas más calientes de la República. Puebla no es la excepción. El Estado de México, ya estuvimos en Nicolás Romero, que es una zona intensa. En la Ciudad de México, por ejemplo, estuvimos en una colonia de la delegación Gustavo A. Madero, que es una de las zonas de la Ciudad de México en donde el colegio de bachilleres está en medio de una colonia con los índices de delincuencia más altos de la ciudad. El tema, nos pudimos haber ido a meter a un hotel a Puebla y no hubiera pasado nada. Pero ¿por qué nos queremos ir a los municipios? Porque es ahí donde la vida económica, política, académica, el desarrollo social comienza. Y si los municipios están excluidos de estos temas, pues difícilmente se pueden confrontar. Somos muy conscientes que, por ejemplo,
Y hablando de armas, nuestras policías municipales tienen muy poco armamento para confrontar a quienes están metidos en la delincuencia organizada. No es posible que uno de nuestros policías, no sé cuántos elementos de seguridad pública tenga cajete en todo el municipio, no nada más en la cabecera municipal, pero yo les aseguro que ninguno tiene, ya no digamos la pistola, la ametralladora, el rifle de asalto que traen nosotros, ni siquiera el parque. Si acaso las 3, 5, 10 balas que utiliza el arma de carro. Por eso es necesario que nos demos cuenta en qué estamos metidos hoy gracias a esas armas. No es posible que nos sigan viendo en el mundo, y digo en el mundo porque casi todas las películas que hablan del tema de narcos, pues el malo es un señor de botas, pantalones mezclillas, cinturón con una billota, bigototes, sombrero, y siempre trae el arma y el fusil en la mano. La verdad, ese estigma que nos han impuesto a los mexicanos, y si no es mexicano es colombiano, y en algún caso hasta venezolano. Antes eran los cubanos, porque era la lucha contra los comunistas, ahora es contra los narcos. Y nos dicen, es que tus grupos criminales son terroristas. Sí, padre, pero ¿quién les da las armas? ¿Quién les puso en las manos esas armas? Ellos, los que la producen, y luego los que las venden. Y si es un comercio ilegal. Y nos dijeron, es que no me comprobaste que esa arma que produjo Smith & Wesson, solo por producirla, la compró alguien en México y se dedicó a matar. Ya no es responsabilidad de él. Oye, ¿cómo no? Si te mandan a hacer armas con el nombre del maloso, ¿cómo carambas no? Y te dijeron, oye, quiero que sea una cacha de marfil y le vas a poner unos diamantes. Y aquí, en el carro, en el cañón, le vas a poner el nombre del fulanito que te la mandó a hacer. Carambas, no. Son conscientes a quién le están produciendo las armas y a quién se las están vendiendo. Tenemos aquí, en este texto, lo dividí en varias partes para ir explicando bien a bien que es imposible que Estados Unidos cancele ese derecho que tienen sus ciudadanos de tener un arma en su casa. De hecho, es parte sustancial de su naturaleza como país. Cuando hicieron su constitución, la segunda enmienda hablaba y habla de que todo ciudadano puede tener un arma, que era para proteger la nación hace 250 años de la invasión de un extranjero. En ese entonces el extranjero era el Reino Unido, era Inglaterra, porque ellos eran una colonia inglesa, pero se la trajeron hasta hoy, y eso permite que ellos posean armas. Pero yo pregunto, y es algo que siempre comento en estos eventos, ¿a poco sí, cuando el Firulais de mi casa se pasó al jardín del otro señor, vamos a salir con los cañones y los rifles de asalto a dirimir porque pisó las plantitas? Pero tienen ese tipo de armas. Si ustedes revisan la prensa de Estados Unidos, siempre habrá cada semana un tiroteo en una iglesia o en un templo, en un centro comercial o en una escuela. Y vemos que el tipo que provocó eso, pues traía no uno, ni dos,
10 rifles de asalto. Pues, ¿qué querías hacer, hermano, si no estás en la guerra? Estás en un Walmart. Basta caminar por calles de algunos lugares en México para encontrarnos con violencia provocada por estas armas. Y cuando estamos en Estados Unidos, basta salir un poquito del centro de las ciudades o de algunos condados para ver cómo los jóvenes estadounidenses caminan como si fueran zombies. Han perdido la conciencia e incluso la capacidad de poderse mover por sí solos. Esas dos tragedias están llevando a nuestros países a una crisis que quizás no valoramos porque no la vemos en nuestra calle. Pero sí nos enteramos que la tienda de la esquina de aquí a 3 cuadras ya cerró. Oiga, pero ¿quién se enfermó? ¿Alguien falleció? No, le fueron a cobrar una extorsión y pagó la primera y la segunda, pero la tercera ya no se puede pagar. Prefiero cerrar, garantizar la seguridad y la vida de mi familia que seguir con el negocio. Ya quien iba a sembrar a su parcela lo dejó de hacer y perdió la cosecha, porque le dijeron: sembraste tantas hectáreas, me debes tanto. Oye, pero y el día que vas a cosechar me tienes que pagar tanto por tonelada cosechada. Y si vas a meter camión para llevar el producto, por cada camión es tanto. Ah, lo vendes directamente tú, tienes un puesto en el mercado, en el tianguis. Ah, bueno, el kilo de tortilla está en 20 pesos, lo vas a vender en 42. Me das 35 y el resto ahí te las arreglas tú. Eso es lo que te trae este libro. Nuestro desarrollo económico ha sido frenado. ¿Cuántas escuelas no sabemos que en Veracruz, en Hidalgo, en Michoacán, en Querétaro han cerrado porque, primero se les metieron a robar y después a los maestros les están pidiendo una cuota de su salario por ir a dar clases? Esos impuestos los está cobrando el crimen organizado. ¿Y por qué mucha gente le dice que no? Pues si ya con pistolones. ¿Cómo no? Escuchamos en la radio, en la televisión, cuando se vienen campañas en los Estados Unidos, y nosotros estamos atentos ahí para ver qué van a decir, que los mexicanos son malos, que los mexicanos trafican droga, que los mexicanos trafican personas, pero además se matan entre ellos, pues con sus pinches armas, perdón, así. Esa es la parte de responsabilidad que ellos no quieren asumir. El 70% de las armas que se incautan después de un evento violento vienen de Estados Unidos. Nos decía la presidenta y el general Trevilla, el secretario de la Defensa, 72-74. ¿Qué quiere decir esto? Ya subió de lo que nosotros traemos investigado 4%. Es decir, estamos haciendo la chamba para sacar de las calles estas armas. México sí lo está haciendo. Luego Estados Unidos nos dice: oigan, en 3 meses evité que 6,000 armas pasaran a su país. Le echan cohetes y prenden un torito y un castillo porque están felices de que contuvieron 6,000 armas. En el mismo lapso nosotros capturamos 250,000 armas. La diferencia es grande, muy, muy grande. Sí como comunidad, sí como sociedad, sí como gobierno, no tenemos los datos precisos de lo que está ocurriendo, difícilmente podremos entrar no solo a una discusión, sino a la exigencia de soluciones para los temas de seguridad, en este caso, de inseguridad y violencia que vive el país. Concluyo
esta plática diciéndoles que gracias por su tiempo. Ojalá y este libro también ocupe parte de sus ratos libres, de los momentos que tengan ustedes para que salga la lluvia, la ciudad pues nos mojamos que este libro contribuya a que podamos hacer comunidad. El objetivo del crimen organizado en México son las y los jóvenes. El objetivo del crimen organizado en Estados Unidos son las y los jóvenes. Sus drogas, sus armas y sus balas nos tienen metidos en esta espiral de violencia que juntos podemos parar. Sí se puede, como decíamos hace algunos días, y sí, hagamos, ya vimos que cuando se juega en conjunto, las cosas se pueden ir logrando. Yo les agradezco su asistencia a este evento. Gracias a esta biblioteca, hace rato me dio una vuelta para ver cuántos textos tenían. Espero que algunos de estos se queden aquí y puedan ser consultados por quien tenga el interés de platicar y de debatir y de discutir, o simple y sencillamente llevarse una idea con este texto. Si llevamos la idea de que a menos armas hay menos muertes y que a menos balas hay menos dosis, estaremos trabajando por algo que queremos en México: vivir tranquilos y en paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta presentación del libro que es muy importante para nosotros. Como El Camino de México, que somos una asociación civil, es bien importante traer estos temas a la comunidad, y hoy nos tocó traerlo aquí a este municipio lindo, como lo dijo aquí mi amigo Fernando, es el municipio número 18 de nuestro recorrido nacional, y lo queremos llevar a cada rincón de la República Mexicana. Queremos crear conciencia, queremos crear información. El Camino de México siempre ha pensado que una sociedad informada es una sociedad que participa y que debe de participar de manera informada. Ya no voy a decir más porque aquí magistralmente lo dijo el autor, ya les explicó muy bien cómo está escrito este libro, y yo en lo personal se lo recomiendo mucho, de verdad. Este libro es una obra, de verdad, para mí es una obra de arte, así lo digo, Fernando, de verdad, porque es un libro muy ágil de lectura, es un libro breve, que no se dificulta su lectura, no se aburren, es para toda la gente, mamás, papás, adolescentes, para toda la gente, de verdad. Este libro no solamente nos da datos y no nos da solamente información que fue muy sustentada, sino detrás de toda esa información y de todos estos datos y todas las cifras que cuando lo lean se van a espantar de esas cifras, también detrás de cada cifra de este libro hay una vida, hay familias, hay víctimas, y es lo que queremos crear con este libro, crear conciencia, una reflexión. Y si nosotros creamos reflexión con ustedes, creo que estamos llegando al objetivo y creo que estamos avanzando. Entonces, de verdad, se lo recomiendo mucho, cómprenlo, platíquenlo con sus familias, coméntenlo. Y antes de seguir, que me omití, por favor, perdón, la omisión, quiero agradecer a ustedes, al municipio, a ustedes regidores, a usted también, que es aquí el que se encarga de esta biblioteca. Felicidades, porque me estaba diciendo que hoy es el día del bibliotecario. Felicidades. Creo que fue un día muy bueno que elegimos para venir a presentar esta obra. Gracias, porque con esto ustedes dicen que están comprometidos como municipio para informar
a su gente, a la población, y eso habla muy bien del municipio, porque son temas muy difíciles y que no cualquiera lo enfrenta con la ciudadanía, es mejor omitirlo, y esto habla muy bien de ustedes, ¿eh? Muchas gracias por recibirnos, gracias por la hospitalidad, y no me queda más que escucharlo, porque a eso venimos, a escucharlos a ustedes como municipio, qué opinan, y también abrir un poquito el diálogo con ustedes y el debate. A eso venimos, a abrir conciencias y a abrir reflexiones. Entonces, hago el uso de la palabra para usted, regidor. Muchas gracias. Buenas tardes, Odilo Jiménez López, regidor de Cultura y Deporte de aquí del municipio de Acajete. Agradezco al Camino de México por traernos esta excelente ponencia, ¿no?, de nuestro gran periodista y escritor, ¿verdad?, a nivel nacional, ¿verdad?, don Fernando Coca Meneses. Y a ti, Claudia, ¿no?, porque eres la coordinadora nacional de Camino por México, de México, y al licenciado José Luis, que es parte de la coordinación estatal, ¿no?, de Camino de México aquí en Puebla, ¿no?, y en otros estados. La red de radios comunitarias, que por ahí está Lulú Jiménez, ¿verdad?, Lupita Candelario, ¿verdad?, les agradezco, son jovencitas que están con todo ahí en Radio Acajete, ¿verdad?, comunicando. Bueno, también al profesor cronista municipal, es Roberto Soni, que también aquí está, ahorita nos va a dar su punto de vista. Él ya leyó el libro, ahorita nos va a decir, ¿verdad?, nuestro regidor Fidel Flores Jiménez, en representación también de nuestro presidente municipal Cristian Flores, ¿verdad?, nuestro bibliotecario, ¿verdad?, coordinador de todas las bibliotecas, de las 9 bibliotecas que tenemos en las 9 juntas auxiliares y la municipal. Agradecerles a los periodistas, ¿verdad?, todos los medios que hacen favor de venir y que se difunda este tipo de libros que yo lo estoy escuchando, y desde la entrada, desde que se dice, desde el título, ya trae una información importante, y ya escuchándolo al escritor, pues más, ¿no? Es súper importante que conozcamos eso. A todos los ciudadanos, ¿verdad?, que se dieron cita aquí para escuchar esto, no es un tiempo perdido, al contrario, ¿no?, tenemos todos que hacer algo, ¿no?, por nuestra sociedad. Yo creo que este libro nos invita a eso precisamente. Sabemos en el tema que estamos metidos, sabemos que la violencia está con todo, nos está alcanzando en todos lados, ¿verdad? Y hoy tenemos que hacer algo, tenemos que dejar algo todos nosotros, los que estamos conscientes de que esto no nos va a ayudar en nada, ¿no? Tenemos problemas ahorita exactamente con el país vecino, es muy claro, ¿no?, que están acusándonos de muchas cosas, ¿no?, es claro, pero también, como decía el escritor, y decía bien, son los principales, y yo sí lo tengo que decir claro, los principales consumidores, ¿no?, de todo esto que se dice de drogas y todo, son nuestros vecinos, eso es claro, ¿no? Los principales que meten armas al país y que las hacen un negocio con eso, son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que no se quieran lavar las manos, que no se laven las manos, ¿no?, porque también ellos creo que han sido, con todo ese capital que traen también económico, pues han sido partícipes mucho de toda esta violencia que vivimos ahorita en nuestro país, y que vemos casos tremendos, ¿no?, los 130,000 desaparecidos, que de verdad da escalofrío de saber que puede ser un familiar de nosotros, un amigo, ¿verdad?, cualquier persona que puede estar ahí en esos desaparecidos, ¿no? Y de verdad ese reclutamiento que hay de jóvenes, que ahorita sí espanta, ¿no?, que les ofrezcan trabajo, ¿no?, y que les prometan tantas cosas con un fin de que ya llegaron al lugar a donde los citaron y les dicen esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y ya no hay más, porque esa fuerza eso. Entonces, este tipo de información nos sirve a todos, ¿no?, para que generemos cosas. Por ejemplo, tenemos que decirlo, aquí en nuestro municipio de Acajete y nuestros municipios cercanos, que por cierto hay compañeros de Tepatlasco, por ahí los saludo, Tepatlasco, de Cuautincha, de Amozoc, ¿verdad?, que son toda nuestra zona, y que verdad nos han catalogado en el Triángulo Rojo, que estamos altos en la violencia de género, ¿no?, en todos los que nos digan aparecemos altos. Tenemos que romper con eso. Precisamente nosotros en la comisión que tenemos de Cultura y Deporte estamos promoviendo eso. También eso es claro, si nosotros invertimos primero a la prevención, vamos a lograr otras cosas. Y yo les pongo un ejemplo propio aquí de nuestro municipio, que hemos hecho el ayuntamiento junto con nuestro presidente y la comisión que encabezamos en cultura, por ejemplo.
creamos un ballet municipal donde 30 muchachos ya tienen un camino, vienen a clases gratis, ya formaron su ballet municipal. Tenemos un equipo de fútbol que se llama Ángeles Acajete, que acaba de jugar la final de 4ª División Premier, donde 30 muchachos están yendo diario a entrenar a un nivel alto para poner en alto el municipio de Acajete. Que se hablen cosas positivas de esto, ¿no? Tenemos 2 bandas municipales, que una aquí ensaya en esta biblioteca, ¿verdad? La banda municipal juvenil, que tiene alrededor de 35 muchachos. Bueno, ya hay más porque ya hay otra demanda, ¿verdad? Y hay otra que se llama la banda Cachel, 2 bandas, donde tenían cuando venimos un maestro, ahora tienen 3 maestros de cada clave, y entonces si le vamos sumando y sumando todo lo que se intenta hacer, pues eso de verdad, yo cuando me dijeron qué regiduría, qué comisión quieres, no le dudé en decir queremos cultura y queremos deporte, porque esa es la forma. Yo creo que si le apostamos ahí, vamos a obtener otro tipo de valores. Y se los digo por mi familia, ¿eh? Yo soy músico, y mis sobrinos, en lugar de estar pensando en ir a tomar alguna droga, algo, están pensando en cómo estudiar su instrumento, cómo ser mejores ciudadanos. Tenemos una sorpresita más adelante de eso. Jovencitas, muchachas, hay un mariachi que se llama Femenil Acajete, puras señoritas que están estudiando su universidad, pero que están metidas también en la música. Y yo sí les digo claro, quien practica un deporte, quien le entra a la cultura, la música, todo el arte, son mejores ciudadanos, piensan diferente y luchan por otros ideales, no están pensando en otra cosa. Entonces yo creo que son formas de prevención, a lo mejor ya me alargué un poquito, pero debemos de apostarle eso, y a la educación en casa, porque los gobiernos de verdad no van a resolver, es un porcentaje mínimo lo que van a resolver ellos, con campañas, que se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que tenemos la obligación, todos los que ya tenemos hijos, de educar a nuestros hijos en el respeto, ¿no? En las ideas diferentes, que piensen en otra cosa, que sea para bien, no para mal, ¿no? Que no se dejen engañar, porque ahora en redes sociales también es un ataque tremendo que reciben los jóvenes, un ataque mental fuerte, que muchos de ellos caen en todo eso, ¿no? Y les prometen cosas, y la música que escuchamos también, que también hay música buena, y también hay música que incita a la violencia. Entonces hay que cuidar esos temas, aunque se enojen nuestros hijos. Decían que antes los papás de antes eran muy rigurosos, los maestros, pero de verdad nos hacían un bien, ¿no? Toda esa rigidez con la que se educaba cambiaba mentalidades, y nosotros somos todavía producto de esos papás que fueron fuertes y que nos decíamos son malos nuestros papás, pero en realidad nos estaban cuidando. Hoy debemos de reconocer que toda esa libertad, todos los derechos que sí tienen y que son válidos, también han generado otro tipo de vicios, ¿no? Entonces yo los invito a eso. Voy a dejar el micrófono ahora con el profesor cronista municipal de nuestro municipio, Roberto Soni, que pues es un hombre preparado también, y ya leyó el libro, me estaba diciendo que ya lo compró y que ya lo leyó, y que hoy nos va a dar un punto de vista sobre este tema, ¿no? Para no aburrirlos. Y yo de verdad agradezco a todos los que están acá, no es un tiempo perdido, al contrario, los medios de comunicación, que se sepa y que se sepa lejos, que aquí hay ciudadanos también que pensamos diferente, que queremos un cambio en nuestro país, que queremos que nuestra gente no se vaya al extranjero por necesidad, ¿no? O a la fuerza, ¿no? Porque sufren, caminan desiertos, mueren ahí, que eso también es otro tema que también hay que decirlo. ¿Quién no tiene un familiar en Estados Unidos? Yo tengo un hermano, tengo primos, y que no viven así en la gloria como nos dicen, ¿no? Tienen que trabajar de sol a sol para mandar un dinero a sus familias. Falta justicia en nuestro país, sí, a pesar de que hay un gobierno democrático en el papel, pero en la realidad es mucho lo que se tiene que luchar, ¿vale? Entonces nos falta mucho. La justicia existe, la tenemos que buscar y la tenemos que generar nosotros mismos. Gracias, y paso el micrófono. Gracias. Pues bienvenidos, agradezco la invitación para poder compartirles mi experiencia de estas impresiones del texto. Fernando Cocker, bienvenido. Claudia Rivera Arrieta, representante nacional de Camino de México, bienvenida también. José Luis Alegre, integrante de la Coordinación Estatal, pues gracias, y compañeros regidores, bibliotecario. Pues quisiera hacer una
breve introducción, porque creo que es necesario contextualizar el tema, ¿verdad? La problemática que está viviendo nuestro país, nuestros conciudadanos en la frontera y por supuesto en todos los lugares donde hay esta importante participación de las remesas en el país, ¿no? Que también es un tema en un capítulo del libro del migrante, que también es parte, también es víctima de este problema, ¿no? Pero sí quisiera contextualizar primero. La violencia, el contrabando, son constantes que siempre han existido, ¿verdad? No solo en México, en todos los países. Y particularmente en la historia de nuestro país, si nos remontamos al virreinato, ¿sí? Ya desde el virreinato, y especialmente esta región de Huamantla, de Tlaxcala, de Puebla, era una ruta importante del contrabando del tabaco. En Huamantla se cultivaba el tabaco, pero el tabaco solo estaba controlado por las autoridades virreinales. Entonces había bandas, ¿sí? Una organización delictiva, que además de que lo robaban o lo compraban muy barato, lo distribuían y tenían sus rutas, por supuesto, delictivas, y que por supuesto no andaban por las buenas, ¿no? Siempre armados. Y esta zona siempre también fue una zona de contrabando en aquel entonces. Para el siglo XIX creo que es importante también recalcar por qué el problema, el agudo problema bilateral, que es el que nos menciona Fernando a través de su texto, ¿sí? Entre no solo la frontera, sino también el tema de la política internacional y cultural que hay en ambos países. Y hay que remontarnos precisamente a la guerra de intervención norteamericana, desde 1846 hasta 1848, que se separan el territorio a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? En este arrebato del territorio, y posteriormente de la intromisión, ¿sí? De políticas que, por supuesto, a través de la doctrina Monroe, ¿sí? Van a afectar severamente la política mexicana, ¿no? Sobre todo pues al quedar huérfano México de todo el apoyo que tenía de España, del imperio, y ahora pues para arreglar sus problemas solo, ¿no? Frente a esta terrible amenaza norteamericana en aquel entonces. Esto es para contextualizar, porque por supuesto, como acaba de mencionar Fernando hace unos momentos, tenemos que reflexionar y escudriñar el problema en su contexto, ¿verdad? Como es actualmente en el siglo XXI, ¿sí? Porque pues, estamos hablando del contrabando en el siglo XIX, y al leer el libro, estas 114 páginas, que la verdad se leen muy ágil, es muy ameno, no maneja tecnicismos complejos, sin embargo tiene información muy abundante, muy acertada, cronológica por supuesto, del problema, a través de notas periodísticas, de estadísticas, de datos oficiales, etc. Podemos percibir, sí, que la problemática va en función de una constante que es la violencia. La violencia a través del único interés que ha tenido Norteamérica desde hace más de 200 años, que es a través del negocio de las armas, ¿sí? De la desestabilización de ciertos sectores, principalmente en América hispana y América Latina, ¿sí? De fragmentar a los gobiernos, a las naciones, para poder instaurar, ¿sí? A través de la discordia, el negocio de las armas. Y por supuesto, ahora el tema pues es el narcotráfico, ¿sí? Pero también focalizar que por un lado el consumidor y por otro el vendedor, ¿no? Por un lado el consumo de las anfetaminas, en este caso el fentanilo, y por otro del consumo de armas para poder hacer esta operatividad compleja del problema. Y lo que nos expone el autor es precisamente esta diversificación de la violencia entre ambos países. Me viene a la memoria estas imágenes, por ejemplo, en Las Vegas, ¿sí? Comunidades de adictos al fentanilo que prácticamente se han deshumanizado, que viven en subterráneos, ¿sí? Lejos fuera de la ley, de la ciudadanía, ¿sí? Dependientes de la droga, ¿sí? Y que por supuesto viven pocos años porque la droga los va acabando. Y pudiéramos pensar, bueno, pues es que esto pareciera una película de ciencia ficción, ¿no? Donde
en esta distopía, donde los seres humanos están en decadencia, ¿verdad? Y estamos hablando de pues, una de las potencias del mundo, pero que contradictoriamente y paradójicamente se están desintegrando como seres humanos, ¿no? A través de estas problemáticas. Y por otro lado, más allá del borde, de la frontera en México, ¿sí? Esta desintegración que no es por la droga, sino es por las estrategias delictivas, ¿sí? En este armamentismo ilícito, ¿sí? Donde, pues, como nos acaba de señalar Fernando, pues en este reclutamiento de jóvenes, ¿no? Y lo mismo, es una desintegración no solamente familiar, sino de los seres humanos, ¿no? como tales, ¿no? Entonces, creo que a través de estas páginas, de estas líneas, podemos encontrar, por supuesto, como un documento con evidencias, lo que realmente está sucediendo, ¿no? En el país, para reflexionar, para tomar conciencia, por supuesto, pero sobre todo para aterrizar también nuestro criterio de qué es y hacia dónde vamos como mexicanos. Me llama mucho la atención también dentro de esta operatividad cómo va desmenuzando, ¿sí? A través de testimonios, porque pues, es un trabajo periodístico y creo que eso tiene también pues, un plus, ¿no? Ya el hecho de tratar con evidencias, con documentos, pues es trabajar con la verdad, que también eso es algo muy, muy asertivo del texto, ¿no? Una cosa puede ser una novela histórica, una novela crítica que pues, se va sobre la ficción basada en hechos, pero finalmente se va a quedar ahí, en la ficción. Sin embargo, este texto, pues, de una forma monográfica, va de lo técnico a lo tangible de la problemática, ¿no? Y eso creo que es muy valioso de este tipo de trabajos. Y repito, sobre todo la capacidad de síntesis, porque en 114 páginas creo que para la magnitud del problema, poder desmenuzarlo a través de evidencias, eso pues es muy loable, ¿no? Y finalmente, no quisiera llevar más tiempo, pero sí quiero resaltar también la participación que menciona el autor, las propuestas, las iniciativas desde el 2018, 2023, 2022, etcétera, Marcelo Ebrard, en aquel entonces como secretario de Relaciones Exteriores, de poder tomar una iniciativa bilateral a través del Congreso de los Estados Unidos de cómo se puede reglamentar, cómo se puede mejorar esta relación que se tiene de tráfico de armas, ¿no? Porque hay una cualidad muy interesante, ¿no? Y ya también lo mencionó Fernando, quiero volver a tomarlo, ¿no? Lo de la segunda enmienda desde 1776 en Virginia hasta 1779, hasta 1791, etcétera. La Constitución norteamericana desde un principio, desde que se independiza de Inglaterra, en sus colonias, siempre tuvieron como finalidad que cada ciudadano porte su arma para defender a la nación, para ser una nación auténticamente independiente en su Estado de Derecho, cosa que en esta dicotomía con México pues difiere completamente, ¿no? Porque en México se queda en el discurso, lamentablemente, de que en cada hijo un soldado te dio, ¿verdad? Pero la verdad es que no todos pueden tener arma. Hay un esquema dentro de este mismo Estado de Derecho donde no se puede portar armas, y que las armas además dependen de un sistema de registro y de administración militar en México, ¿no? Que es una exclusividad solamente para un sector de la sociedad. Entonces, ya desde ahí tenemos una enorme diferencia, ¿sí? Desde el punto de vista constitucional, jurídico y por supuesto cultural. ¿Por qué? Porque el norteamericano tiene un revólver, una escopeta, un arma de fuego, ¿no? Y que en su casa o incluso la puede llevar en su automóvil. Pero los mexicanos no. Entonces, cuando el mexicano lo tiene, ya desde ahí es una posesión, si no está registrado, por supuesto, pues ilícita, que va encaminada al delito. Eso es algo que sí debemos de reflexionar, porque el contexto cultural y el contexto jurídico de ambos países es completamente diferente. Y otro que también más o menos a la mitad del libro me hizo recordar, por ahí hay una película que me hizo recordar diversas escenas dentro de la historia, de la complejidad,
social, económica de los países, esta de Iron Man, ¿no? de Stark Industries, ¿no? La problemática es porque es una industria, una empresa que se dedica a eso, al armamentismo, a generar conflictos en los países para poder vender sus armas. Y eso es lo que está sucediendo. Ese es el tenor denominador. Y esto también, bueno, recuerdo las novelas ya como de Paino, Manuel Paino, de Luis Inclán, que nos hablan precisamente de estos bandoleros que constantemente en el contrabando en México en el siglo XIX, que pareciera que las fuerzas reales no los pueden contener, son muy astutos, manejan armas, y bueno, es una disidencia del pueblo, pero a la mala, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, culturalmente tenemos esas enormes diferencias, constitucionalmente, repito, y nuevamente, ya para ir cerrando este análisis, repito, estoy tratando de hacer lo más breve posible, la propuesta, que creo que ahí también es algo muy acertado.